a través del estudio de la palabra de Dios, no solamente se ha comprobado que uno encuentra amor, mucha paz interior, sino también sabiduría. Es por esa razón que en esta oportunidad me da mucha alegría darles la bienvenida nuevamente a un estudio de la palabra a través del Ministerio Digital Verdad Adventista. Vamos a conocer, vamos a aprender sobre el verdadero significado de hambre y sed de justicia, la leche espiritual y el alimento sólido para cada una de las personas en el mundo cristiano. También vamos a conocer sobre la forma correcta de estudiar las verdades bíblicas. Todo esto en el estudio de la palabra con el tema para hoy titulado Crecer en Cristo. Con ustedes, nuestro hermano Will Morán, evangelista y staff del Ministerio Digital Verdad Adventista. Que Dios te bendiga. Cada día que recibimos del Señor es un regalo y una oportunidad para crecer, para conocerlo mejor. Y al conocerlo, nuestras vidas pueden ser mejoradas cada día, elevándonos y acercándonos más a la meta establecida por Dios. Hoy vamos a considerar un tema relacionado precisamente con eso, con el crecimiento. Como siempre, pidamos al Señor que nos conceda la gracia para comprender y para vivir según su palabra. Oramos. Nuestro buen Dios, reconocemos que si no fuese porque tú nos concedes la gracia, no tendríamos ni vida ni oportunidad de crecer. Ahora te rogamos que por favor nos hagas comprender y nos concedas la gracia para obedecer. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El crecimiento es parte inherente de la vida. En Marcos, en el capítulo 4 y en el verso 28, el Señor Jesucristo presentó una imagen, una parábola que precisamente nos muestra esto, ¿no? Ese proceso. Dice: porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno dentro de la espiga. Entonces lo que vemos acá es eso. Vemos cómo nos presenta que el proceso normal es ese. No, la hierba no queda solamente como hierba, sino que florece, sigue creciendo y entonces llena el grano. Entonces madura. Espiritualmente, igual que físicamente, porque no es normal de que un bebé nazca y se quede como bebé toda la vida. Y entonces es un problema, diría yo, que todo el mundo suele enamorarse de los cachorros, de los perritos, de los gatitos, etcétera, ¿no? Y quisiera que se quedaran cachorros para toda la vida. Pero no, crecen y por supuesto al crecer cambian. Y es la ley natural. Lo mismo pasa con nosotros los seres humanos. Pero espiritualmente también nosotros vemos que esa es la ley. En Proverbios, el capítulo 4 y el verso 18, nosotros leemos. Dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pues sí, cuando nosotros reflexionamos como esta figura del amanecer y cómo cuando amanece precisamente las cosas no se miran bien, se miran borrosas todavía porque el sol no alumbra del todo, pero a medida que el tiempo avanza, las sombras se van disipando y todo se va poniendo más claro y es maravilloso
porque al estudiar la palabra del Señor, eso mismo nos ocurre, ¿no? Eso mismo nos pasa. Al principio medio entendemos algunas cosas, ¿no? Y uno dice, pero ¿qué será eso? Pero luego nosotros a medida que perseveramos y continuamos en nuestro crecimiento, vamos encontrando lo fascinante y maravilloso de cómo las cosas están conectadas y cómo forman parte de un todo. Y entonces, claro, nos quedamos perplejos, ¿no? de la sabiduría de Dios y de lo milagroso, lo sobrenatural, el proceso sobrenatural que ha constituido precisamente el medio por el cual Dios se ha comunicado con nosotros en la Biblia, cosas que al principio no tenían sentido y nos parecían desconectadas, aisladas. Cuando el día esclarece, cuando crecemos y tenemos más luz, es increíble cómo las cosas no están sueltas, no, todo forma parte de un todo maravilloso que Dios nos ha concedido. Entonces es necesario crecer. Y en Primera de Pedro, el capítulo 2 y el verso 2, leemos lo siguiente, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, dice, crezcáis para la salvación. Y la figura que Pedro usa es interesante. ¿Por qué? Porque dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Los niños recién nacidos no pueden comer otra cosa. Y por eso es que ellos desean con intensidad que el único alimento que les pueda dar crecimiento. Muchos niños experimentan situaciones anómalas de salud porque la leche materna no les fue administrada, sino que se les suministraron sustitutos. Y eso les desarrolla algunas condiciones alérgicas y otras cuestiones que no son normales. La leche debe ser la leche legítima, ¿no? Y lo mismo ocurre con espiritualmente. Cuando nosotros no recibimos la leche legítima, que es la leche, por eso Pedro la llama la leche espiritual no adulterada. Es decir, la original, refiriéndose precisamente al conocimiento que encontramos, que Dios depositó en su palabra para nuestro crecimiento. Y dice, para que por ella, dice, crezcáis para salvación. Entonces, ¿qué? Primero, el crecimiento es indispensable, es necesario, y para crecer necesitamos la leche espiritual no adulterada, es decir, la palabra de Dios. En Mateo, en el capítulo 5 y en el verso 6, el Señor Jesús declaró una bienaventuranza para aquellos que experimentan como el bebé recién nacido esa necesidad profunda de crecimiento. Dice así, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia es el equivalente a desear como niños la leche espiritual no adulterada. Hambre y sed. Es decir, para ellos esto no es algo superfluo, algo complementario, algo adicional. No, es fundamental. Por eso es que dice hambre y sed. O sea, hambre y sed implica que si no se recibe, si no se satisface, eso puede conducir a la muerte. Hay casos, ¿no?, donde la gente muere precisamente porque muere por inanición, muere de hambre, o mueren por deshidratación. Conocemos historias de
migrantes que al ir por el desierto simple y sencillamente murieron por la deshidratación y la insolación. Es por no satisfacer que la sed y el hambre. Y espiritualmente es igual. Cuando nosotros no satisfacemos el hambre y la sed de la justicia, de la santidad, entonces estaríamos condenados al mismo destino, que por supuesto no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nosotros los seres humanos es maravillosa. Él no quiere que nadie termine en el fracaso, ¿no? Al contrario, Él tiene planificada para los seres humanos algunas cosas que que sobrepasan nuestro entendimiento. En Hebreos, en el capítulo 5 y el verso 12, nosotros tenemos ahí una exhortación que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace a los creyentes. Dice así, Hebreos, el capítulo 5 y el verso 12. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es interesante, ¿no? Porque para el bebé recién nacido, como Pedro lo dijo, la leche espiritual no adulterada es leche, dice. ¿Y qué es eso? La leche espiritual son los rudimentos de la doctrina cristiana. Son las vocales, si usted quiere llamarle de esa manera, ¿no? Son las vocales de la sabiduría espiritual. Pero aquí en Hebreos 5:12, Pablo está diciendo, bueno, si ya el tiempo ya pasó, entonces ya ustedes deberían de ser maestros, dicen. Ya no debería ser necesario que se les esté dando leche, sino, dice, deberían estar consumiendo ¿qué? Alimento sólido. Y la pregunta entonces, bueno, si la leche espiritual son estas cuestiones básicas del cristianismo, ¿qué es entonces el alimento sólido? El alimento sólido lo constituye ¿qué? Lo constituye el entendimiento de esas verdades que no son superficiales, que son verdades que tienen como prerequisito para ser entendidas la leche, por supuesto, pero son verdades que nos permiten mirar la armonía, mirar la belleza del cumplimiento, por ejemplo, de las profecías del tiempo del fin. Todo esto que el Señor quiso mostrarnos para darnos esperanza, para darnos seguridad, para afirmarnos en la fe. Y suele ocurrir de que a veces hay en algunos grupos lo que vemos es mucha leche espiritual, y yo diría con mucho dulce para agradar a los oyentes, y no se pasa de ahí. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con eso, especialmente los que de alguna manera tenemos la misión de compartir la palabra de Dios. Necesitamos ayudar a los hermanos, ¿no? a los amigos, a los oyentes, a que superen ya las vocales, a no patinar en las mismas cositas básicas que escuchamos en todos lados, sino a poder proveer alimento sólido. Que hay porciones de la Biblia que a veces preguntamos a la gente, mire, ¿y usted sabe qué significa eso? Y no, dice, yo no sé nada de eso, eso es muy complicado, eso no se puede entender.
es alimento sólido. Lo que pasa es que no está listo para consumirlo, ¿verdad? Para comerlo. Y en Hebreos el capítulo 5 y el verso 14 dice, pero el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez. Es decir, a los que ya no son bebés. Para los que por el uso, dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Miren, a mí siempre me gusta decir de que es imposible que usted crezca si usted no toma la decisión de estudiar de manera sistemática la palabra de Dios. Usted no puede esperar digerir el alimento sólido espiritual si usted no toma tiempo. ¿Para qué? Primero, para haber digerido la leche. Y tenemos aquí 3 etapas, ¿no? La primera es las personas que tienen una Biblia en la casa pero no lo ocupan. La segunda es aquellos que de vez en cuando la abren ahí en cualquier lado al azar y entonces leen una porción. Y por supuesto, eso comparado con lo anterior ya es mejor, ¿no? Pero la verdad es que aunque es mejor que lo otro, no es lo mejor. En realidad, lo que debe para poder, como dice aquí en Hebreos, ¿no? Para poder ejercitar el uso que el uso de la palabra en el discernimiento de las verdades nos lleve a la madurez, nosotros necesitamos un estudio de la Biblia que sea sistemático, que viene desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22, el último verso, ¿no? Porque únicamente así es que nosotros vamos a tener el cuadro completo. Únicamente así es que vamos a lograr a captar esas verdades que están interconectadas como un tejido. Es así como vamos a disfrutar y vamos a tener alimento sólido que puede sostenernos en todas circunstancias, que puede explicarnos una serie de cosas que sin el estudio nos parecen raras, nos parecen extrañas y hasta nos pueden llevar a pensar que Dios es un Dios injusto. No lo es. Dios es maravilloso. En Mateo, en el capítulo 25, nosotros encontramos una parábola. Bueno, encontramos 2 parábolas, pero a la que quiero hacer referencia es una. Es la parábola de los talentos. Miren, es imposible que nosotros lleguemos a disfrutar del alimento sólido si nosotros no comenzamos a ¿qué? No comenzamos a utilizar ese y a consumir ese alimento. Es imposible. Y en la parábola de los talentos lo encontramos bien claro. El Señor Jesucristo nos cuenta la parábola que dio ciertas capacidades, ciertos talentos a diferentes personas. ¿Y qué sucedió? Los que los pusieron a trabajar, esos los multiplicaron. En cambio, a aquel que lo que se le dio lo enterró, no lo activó, sino que simplemente lo dejó ahí, entonces ese no creció, ese no multiplicó nada. Y tristemente el resultado de la parábola al final dice que le fue quitado. Entonces, esto aplica en relación con el crecimiento espiritual. Nosotros podemos haber comenzado y conocido algunas verdades, pero si nosotros no seguimos estudiando concienzudamente, no porque nos ofrezcan un premio, no porque nos amenacen, no porque nos obliguen, no, sino porque nosotros somos conscientes de que necesitamos crecer. Porque cuando crecemos, entendemos mejor los planes de Dios, conocemos mejor a Dios. Eso nos lleva a amar mejor a Dios y ser mejores personas. Entonces, cuando nosotros, esto primero que ya entendimos, porque algunos dicen, no, pero es que yo no entiendo, hay cosas que yo no entiendo. Está bien,
necesita crecer. Si usted no entiende algunas cosas, lo que significa es que usted necesita crecer, pero ya entiende algunas. Y cuando usted ya entiende algunas, y esas que ya entendió, usted las incorpora a su vida diaria, entonces eso le va a permitir ir entendiendo otras. Eso es lo que enseña la parábola, que al que más tiene, ese más le será dado, porque eso que tiene lo habilita para lo otro. Y siempre me gusta hacer notar el caso de tantas personas que llegan al libro de Apocalipsis y dicen, mire, pero es que eso no se entiende. Por supuesto. ¿Y cómo lo va a entender si no ha estudiado primero el Antiguo Testamento y los profetas y las cartas de Pablo? Si usted va de un solo al Apocalipsis, no lo va a entender, está claro. Pero si usted ya entendió todo lo demás, ya estudió todo lo demás, y entonces encuentra en Apocalipsis tenemos cientos de alusiones y citas directas al Antiguo Testamento y al resto de la Biblia, ¿no? Porque eso es, digamos, un ejemplo concreto de cómo nosotros ponemos los talentos a trabajar, y entonces eso nos va dando acceso a otras verdades maravillosas que fortalecen nuestra fe, que nos animan a perseverar, que nos permiten amar más a Dios, confiar más en Él y tener una mayor disposición a ser solidarios con nuestros prójimos, a ser mejores cada día. Así es de que, si usted ya recibió un talento, le invito a que no lo deje, a que no lo entierre, sino que si tiene ahí su Biblia a la mano, actívela, actívese usted, active su mente, active su espiritualidad. No lo entierre, no lo entierre. Y Dios le va a dar crecimiento. En Daniel, ese héroe de la fe tan grande, el profeta Daniel, en el capítulo 9 y en el verso 2, dice así. Dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. La fe que sostuvo a Daniel como para estar dispuesto a ir al foso de los leones antes que traicionar al Dios verdadero, inclinándose ante un falso Dios que en ese momento lo representaba el rey, no fue fruto del azar, no, este tenía razones, tenía raíces. Y aquí en Daniel, el verso 2 del capítulo 9 dice que Daniel miró atentamente en los libros. ¿Esto que nos dice Daniel? Lo que nos dice es que él era un estudioso de la palabra. Y, por supuesto, de eso se trata el estudio de la palabra. De entrada estábamos comentando que precisamente la sabiduría divina es comparada con ¿qué? Es comparada inicialmente, ¿no? Los primeros conocimientos son comparados con leche espiritual no adulterada. Luego Pedro lo llama como, luego en hebreo se le llama alimento sólido. Y precisamente, ¿no? El alimento sólido es el que nutre, el que nos pone fuertes, el que nos mantiene saludables. Ese es el alimento sólido. Ese es precisamente el alimento que sostenía a Daniel. Por eso dice: miré atentamente en los libros. Atentamente significa que haga un esfuerzo intelectual para comprender, para entender. No es una lectura casual, no es una lectura superficial, ni siquiera solo es un ejercicio intelectual, es un ejercicio espiritual. Mirar atentamente la palabra de Dios simplemente con el intelecto humano no será suficiente. ¿Se necesita qué? Se necesita la gracia divina,
Por eso es que cuando miramos atentamente el libro sagrado, la palabra de Dios, necesitamos invocar, ¿qué?, la ayuda divina. Y Dios está ansioso de darnos esa ayuda divina, para que le comprendamos, ¿no?, para que le entendamos. Y por supuesto, dice Daniel, miré atentamente en los libros. Y cuando él miró que precisamente los días de la restauración de Israel estaban llegando a su final, entonces él oró intensamente. Esto es importante, porque esto corrobora lo que acabo de decir. El estudio de la Biblia no es solamente un ejercicio intelectual, es un ejercicio espiritual que por supuesto tiene que ver con el intelecto. Y por eso Daniel, después de mirar atentamente los libros que hizo, fue precisamente pasa por un momento de ¿qué?, de intensa oración, de intensa súplica al cielo. Y mire qué lindo, qué hermoso lo que dice en los versos 21 y 22. Aún estaba hablando en oración, dice, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Y usted cree que ese es un privilegio destinado únicamente para Daniel? No, es también para usted. Si usted tiene la misma actitud de Daniel. Mire qué maravilloso. El ángel le dice: Daniel, he venido ahora, dice, para darte sabiduría y entendimiento. Claro, Dios quiere darle sabiduría y entendimiento. Pero para eso usted tiene que hacer dos cosas. Uno, mirar atentamente en el libro. Y dos, disponer su mente y su corazón en oración. Y Dios va a darle entendimiento, como se lo dio a Daniel. Esto no está escrito simplemente para contarnos una historia. Está escrito para que aprendamos la lección. Esta puede ser su experiencia y puede ser la mía, si nosotros tomamos esa misma actitud. Es así como se crece espiritualmente. Y claro, esto está relacionado con la actitud en general que nosotros tenemos hacia el cristianismo, hacia nuestra experiencia espiritual. Por ejemplo, para muchos la experiencia espiritual es algo complementario, es algo que está al mismo nivel de las otras cosas. Esa no es la situación correcta. Mire, la relación con Dios debe estar por encima de todo. Debe ser más importante que todo. Si no, todavía falta crecer. Cuando nosotros lo vemos al mismo nivel de las demás cosas, entonces quiere decir que nos falta crecer. Necesitamos madurar. Cuando hemos madurado nos damos cuenta que ciertamente nuestra relación con Dios está por encima de cualquier otra cosa, de cualquier otra relación. En Oseas, el capítulo 4 y el verso 6, tenemos una declaración que es importantísimo tener en cuenta. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré el sacerdocio, y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mira. Oseas está diciendo, está bien, de manera bien transparente, que la falta de conocimiento destruye. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice. Desechar el conocimiento
Olvidarse de la ley de Dios, dice que tiene consecuencias fatales. Y por eso es que Dios, en uno y en otro lado, nos invita, nos llama a que le miremos, que oigamos. Mire, en Apocalipsis, más de 7 veces dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Tiene oído, oiga. Y el Señor Jesucristo allá en el Sermón del Monte dijo: el que oye mis palabras y las pone en práctica, a este le compararé con aquel que edifica su casa sobre la roca. Que viene el viento, viene la tempestad, viene la inundación, viene el tsunami, pero la casa no cae. ¿Por qué? Y en Apocalipsis el capítulo 1 y el verso 3 dice: bienaventurados los que oyen, los que leen, los que guardan, es decir, los que obedecen las palabras de esta profecía. Hay bendición en el estudio. Es indispensable para el crecimiento. Nosotros no podemos permanecer estáticos. Esa no es la ley natural, esa no es la ley espiritual. Esa no es. Eso es una anormalidad. Eso es una anormalidad. Nosotros debemos venir nosotros mismos, directos. ¿A qué? Y seguir el ejemplo de Daniel. Dice: miré atentamente el libro. Y quiero aprovechar aquí para hacer un paréntesis y llamar la atención a todos aquellos que viven de lo que otros estudian, de lo que otros dicen. Usted no puede saber si lo que otra persona está diciendo es correcto o no. Si usted no lo puede comprobarlo, necesita ser comprobado. Y esta es la razón por la que nosotros tenemos que ir diciendo las citas de los textos que estamos utilizando, para que usted pueda comprobar que las cosas son así. Porque desafortunadamente hay millones de personas que no van directamente al libro, sino que viven de lo que otros les han dicho. ¿Y usted cómo sabe que lo que le han dicho es correcto? En Hechos, en el capítulo 17, en el verso 11, dice: y que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos, dice, examinaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo decía era correcto. Esa es la actitud correcta. Esa es. El cristiano que usa los talentos que Dios le ha dado, ese no se conforma con simplemente lo que otro dice. Ese va a la fuente directa a comprobar, a ver si las cosas son así. Eso es la actitud que todos nosotros debemos tener. Es la de mirar, porque suele ocurrir de que de repente, en medio de una buena disertación, de un buen sermón, hay algunas cositas que se dicen que no concuerdan con la palabra. Y por eso que el apóstol Pablo dijo: examínenlo todo, retengan lo bueno. ¿Por qué? Puede ser que quizá de manera no intencional un predicador pueda decir alguna cosa que no está bien. Y por eso necesitamos crecer, necesitamos madurar y necesitamos relacionarnos con la palabra de Dios de tal manera de que para nosotros nos resulte garantizado que lo que creemos y que lo que oímos es correcto o no. Y dice el segunda de Pedro, el capítulo 1, los versos 5 y 6. A mí me gusta recomendar a los hermanos que siempre tengan ahí una libreta, un papelito, ¿no?,
con un lapicero, para que anoten las citas, para que después vayan y las miren despacio y que puedan comprobar que las cosas son así, que uno no está inventando, uno como orador, como predicador, uno no está inventando, ¿no? Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, dice. Me llama la atención, ¿por qué? Porque dice poniendo toda diligencia. ¿Qué significa poner toda diligencia? Significa hacer un esfuerzo consciente. No es algo descuidado, no es algo negligente, no es algo así pasajero, superficial. No, señor. Poniendo toda diligencia, dice. Por eso allá Daniel decía, mira con atención al libro. Poniendo toda diligencia, dice, por esto mismo, añadid, dice, a vuestra fe virtud. Y a la virtud, dice, conocimiento. Conocimiento. Y cuando usted adquiere conocimiento, Pedro sigue diciendo en el verso 6, al conocimiento, dominio propio. Claro. Adquirir conocimiento no es simplemente para presumir que se sabe. No. La adquisición del conocimiento tiene consecuencias positivas en la transformación de la vida. ¿Cuánta gente vive de manera equivocada porque no tiene el conocimiento correcto? Y es increíble, ¿no?, las consecuencias concretas, prácticas que eso tiene. ¿Cuántas personas no disfrutan de la salud física que podrían tener porque no se dan cuenta que consumir ciertas cosas destruye su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo? Y es falta de conocimiento. Entonces, y por supuesto, ¿no?, ese es un ejemplo de lo concreto, ¿no?, de práctico, pero también eso aplica espiritualmente. ¿Cuánta gente está viviendo en estrés, está viviendo en angustia, o está viviendo con esperanzas equivocadas? Está viviendo de una manera, ¿cómo se llama?, con una mentalidad que no es la mentalidad correcta, madura, cristiana, simple y sencillamente porque o no tiene conocimiento, o el conocimiento que tiene es un conocimiento equivocado, no concordante con la palabra de Dios. Luego encontramos en Daniel de nuevo, el capítulo 12, en los versos 3 y 4. Y cómo quisiera yo que esto que Daniel dice aquí fuese su experiencia. Y por supuesto, anhelo que sea la mía, ¿no? Dice, los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Los entendidos son los que han adquirido el conocimiento. Son aquellos que disfrutan de alimentos sólidos, los que superaron ya la leche espiritual. Esos son los entendidos. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Maravilloso. La invitación en esta oportunidad es que usted sea uno de esos entendidos. Y como decía ahí en Hebreos decía, ustedes, decía, debiendo ser ya maestros, aquí precisamente está hablando de los que ya son, porque han adquirido entendimiento por el estudio serio y sistemático de la palabra de Dios, han adquirido conocimiento, entonces se han hecho entendidos, y cuando son entendidos, como decía ahí en Hebreos, entonces, ¿y ahora qué? Ahora enseñan, dice, la justicia a ¿quién? Enseñan la justicia a otros, a la multitud, dice. Y dice que estos serán como estrellas a perpetua eternidad.
En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en donde se presenta al Señor Jesucristo glorificado, dice que tiene 7 estrellas en su mano. 7 significa plenitud. Y las estrellas que tiene en su mano son estos entendidos. Cristo sostiene a aquellos que enseñan la justicia a la multitud, aquellos que tomaron en serio que es necesario crecer, aquellos que como Daniel pusieron atención al libro y que oraron suplicando sabiduría y que precisamente recibieron la asistencia sobrenatural que nos ayuda a entender cosas que en nuestro intelecto meramente humano no entenderíamos. Eso es lo que pasó con Daniel. Y entonces dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia de lo que habla acá no es simplemente la ciencia normal, corriente. No. Principalmente aquí, la ciencia es el aumento del conocimiento, del discernimiento espiritual. Nosotros, como la generación del tiempo del fin, tenemos un privilegio que las generaciones anteriores no tuvieron. El entendimiento de las verdades bíblicas ahora es muchísimo mayor de lo que fue en los siglos pasados. Nosotros ahora disfrutamos de una serie de herramientas que nos permiten un estudio mucho más fácil, mucho más cómodo y mucho más profundo de lo que nuestros antepasados tuvieron. Mire, es increíble, ¿no? Ahora que disfrutamos de la tecnología digital, ¿cómo podemos tener ahí para hacer consultas con rapidez de cuáles son las lenguas originales, por ejemplo, de las diferentes versiones del atlas geográficos que nos ayudan a comprender, etcétera, ¿no? Tenemos un privilegio enorme que antes no tuvieron. Por eso es que dice que la ciencia aumentaría. El conocimiento, el entendimiento de los planes de Dios, de los propósitos de Dios y del devenir de la historia, cómo va a terminar el mundo, aumentaría. Eso es lo que tenemos. Y usted está invitado ¿a qué? A ser partícipe de ese aumento del conocimiento. No lo va a hacer si usted simplemente permanece pasivo, si usted simplemente sigue satisfecho con la leche espiritual. Se necesita tener hambre y sed por entender esas cosas que son más profundas. Como alguien dijo, ¿no? Las esmeraldas, los diamantes no están por encima en la tierra. Hay que excavar, hay que escarbar para sacarlos de donde están. Así son estas lecciones, así es el entendimiento de la palabra de Dios. Es necesario que un esfuerzo consciente. Recordando que ese esfuerzo no es solamente intelectual, es un ejercicio espiritual. Y dice en Primera de Pedro, el capítulo 3, Primera Pedro 3:15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dios no nos ha mandado a nosotros a andar peleando. No. Pero nos ha mandado ¿a qué? A que compartamos el conocimiento que tenemos con todos aquellos que lo quieran recibir. Para que tengamos las respuestas para todos aquellos que nos pregunten. Eso es lo que Pedro dice acá. Dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, dice. Y estad siempre preparados, dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Me gusta esto, ¿no? Porque dice, lo peor que puede hacer algunas que pretenden ser religiosos es
discutir acaloradamente acerca de cosas. No, eso no edifica. Aquí dice que nosotros debemos de compartir, de dar las explicaciones con mansedumbre y reverencia. Reverencia significa respeto, con mansedumbre significa tranquilo. Entonces, claro, si alguien no quiere escuchar, no hay que insistir. No hay que insistir, porque no se trata de ganar una conversación y sentirnos nosotros superiores, orgullosos, que lo dejé con la boca cerrada. No. Esa es una actitud equivocada. Esa no es la actitud de Jesús, ¿no? Dice, con reverencia y mansedumbre. Está preparado para dar razón de la fe que tienes. Si me preguntan, ¿por qué no comes el cerdo? Yo debo poder explicar eso, basado en la palabra de Dios. No por lo que otros dicen, no, sino que basado en la palabra del Señor, con la aplicación correcta de las reglas de hermenéutica básicas. Si me preguntan, ¿pero qué significa el río Éufrates en Apocalipsis? Yo debo poder decir, mire, está escrito aquí y significa esto, ¿verdad? Sí, igual, cualquier cosa que me preguntan, yo, dice acá, debo estar preparado para dar razón de lo que creo, porque yo no debo creer en el aire. Esto es como una casa, yo debo tener un fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? El fundamento es única y exclusivamente la palabra de Dios. Si hay una cosa que no tiene sustento de la palabra de Dios, desconfíe de eso. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que es simplemente una tradición. Y en el ministerio público de Jesús nosotros encontramos que el Señor Jesucristo combatió todas esas tradiciones que eran simplemente de origen humano. Y el Señor Jesucristo siempre dijo, escrito está. Escrito está. Entonces, si algo no se puede demostrar como un escrito está, simple y sencillamente eso debemos sacarlo. Y atenernos a ¿qué? A lo que está escrito. A esto se refiere Pedro aquí cuando dice, santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para la defensa de vuestra fe, dice, con reverencia y mansedumbre. Soy cristiano y me gozo en ello. ¿Y por qué? Porque he creído lo que el Señor ha dicho en su palabra. No es por lo que otros me han dicho, sino por lo que está escrito. Es así como crecemos. Ahora, lo que otros dicen es útil, sí es útil. Pero hay una diferencia entre que sea útil y que eso sea la autoridad última. Muchas cosas que oímos que otros dicen nos ayudan. ¿Por qué? Supongamos, yo estoy escuchando a alguien y dice un montón de cosas que son ciertas. Qué bueno. Digo amén. Pero de repente dice una cosa que es así como dudosa, también me es útil. ¿Por qué? Porque si hay algo que es dudoso, entonces yo lo que hago es ir a la palabra del Señor. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Y esto es lo que todo el mundo debe hacer, ir a la palabra del Señor. A ver qué dice. Y entonces eso, que era dudoso, voy a la palabra del Señor y la palabra del Señor me dice si eso sigue siendo dudoso o si eso es afirmativo. Es útil. Pero recuerden, la autoridad no está en lo que otro dice. La autoridad está en lo que está escrito. Es así como crecemos. Por eso, vuelvo de nuevo a donde comencé. Dice en Proverbios 4:18. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Su experiencia espiritual debe ir en aumento. A la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 1 se le reprocha, has dejado tu primer amor.
Entonces, es decir, había parado de crecer. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento y dice hasta que el día es perfecto. Hasta que el día es perfecto. ¿Y qué significa la perfección del día? La perfección del día significa hasta que todo es claro. Hasta que todo es claro. Y en este punto, yo me atrevería a decir que todavía nadie ha llegado ahí. Y por eso es que todos, sin excepción, tenemos el desafío de crecer cada día. Por supuesto, para ese crecimiento tenemos la bendición de contar con la ayuda del Espíritu Santo, con su iluminación, así como Daniel. Que esa sea su experiencia. Y esto llevará a una vida cristiana victoriosa, a una vida cristiana de gozo, a una vida cristiana de esperanza, a una vida cristiana que es capaz de caminar por encima de las desgracias humanas, porque conoce algo que le sostiene, que conoce las promesas y ha aceptado las promesas de uno que no miente, de uno que tiene el poder para cumplirlas. Ese debe ser usted, el que tiene esa experiencia, que ha llegado a creer, a confiar y a amar sobre todas las cosas a ese Dios maravilloso, que sí puede cumplir las promesas. Que Dios le bendiga. Bondadoso Señor, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a vivir cada día ansiosos de conocerla más y mejor, para que de esa manera también podamos amarte cada día más y mejor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.